Continuamos con más información. Es momento de activar el radar informativo con la conducción de Adriana Peralta y Vanessa Robles. Solo aquí en Élite Noticias. Décimas jornadas, me dice justamente aquí, se desarrollarán desde el 4 al 29 de octubre de manera virtual y la temática para este año girará en torno a LEPS 3.0, inclusión financiera. Correcto, déjame explicarles un poco de qué se trata. El sector de la economía popular y solidaria, bajo los principios de solidaridad, equidad, igualdad, ha demostrado a lo largo de todo este tiempo complejo que ha sido capaz de adaptarse e innovarse. Entonces, es por esto que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria está realizando estas décimas jornadas de supervisión de la economía popular y solidaria. La economía popular y solidaria 3.0 se enfoca prácticamente en tres ejes principales: en inclusión financiera digital, transparencia y gobernanza. Pero ¿qué es lo que busca? Que las personas que asistan a este evento conozcan de las buenas prácticas internacionales o los ejemplos que hay en otros países para desarrollar productos específicos utilizando la tecnología, las buenas prácticas de información y transparencia hacia sus socios. La gobernanza es este gobierno cooperativo que deben tener. ¿Para qué? Para manejar eficientemente las entidades o las organizaciones. Ahora, ¿cómo se beneficia entonces a través de este proyecto décimas jornadas de supervisión de la economía popular y solidaria a la colectividad? Claro, primero veamos desde el punto de cómo beneficia la economía popular y solidaria a la colectividad. Y las entidades financieras, por ejemplo, colocan los recursos a los sectores más pobres y vulnerables del país, dan créditos a los sectores más pobres y vulnerables del país. Entonces, ¿qué es lo que esto beneficia en sí a la colectividad de este evento? Es que su cooperativa de confianza va a poder conocer buenas prácticas de cómo establecer, por ejemplo, estrategias que puedan ya reducir el canal físico por el tema de la pandemia, sino dar servicios tecnológicos, servicios digitales. También buenas prácticas internacionales sobre transparencia de información y de gobernanza, cómo el socio de esta entidad puede participar activamente en su cooperativa. Bien. Y adicionalmente, si me permite, veremos diferentes temáticas en la cual está la inclusión financiera de la mujer en el sector rural, un tema muy importante en el Ecuador, dado que 6 de cada 10 mujeres tienen acceso limitado a un sistema financiero formal. Entonces veremos estas buenas prácticas también o políticas públicas que se han desarrollado en otros países. A través de estos 21 expositores nacionales y extranjeros vamos a conocer también temas de finanzas verdes inclusivas, metodologías de cómo incorporar la tecnología para dar mejores servicios y productos, entre otros. Continuamos con más información. Es momento de activar el radar informativo. Solo aquí en Élite Noticias por Élite, la 99.7. Gobernación del Guayas se corroboró la asistencia médica y custodia de 13 reos en las casas de salud. Así estuvo el gobernador y el ministro de Salud acudieron a la casa del hospital donde se acogieron a los privados de libertad que resultaron heridos en los incidentes registrados en la penitenciaría. Desde que ocurrieron los hechos violentos fueron ingresados 22 a dicho centro hospitalario. Actualmente están ingresados 13, el resto ya fue dado de alta y trasladado hasta un centro de reclusión. Eso, en tanto, les comento que la Comisión de Seguridad aprueba por unanimidad el marco metodológico para iniciar la investigación sobre la crisis carcelaria. Este boletín nos llegó hace poco y es que se dio la aprobación para realizar la investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria y la alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral sesionó el pasado sábado para dar a conocer estas resoluciones, entre otros aspectos que dispone requerir a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral
para que en el plazo de 30 días y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la función legislativa, realice una investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria y la alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país, por cuanto la emergencia en el ámbito de seguridad está causando grave conmoción social por los hechos de conocimiento público. Es decir, desde el legislativo se aprueba el marco de una investigación sobre esta crisis carcelaria, entre otras cosas, determinar acciones relevantes que se adoptaron por parte de entidades y autoridades para prevenir y resolver la alarmante situación de inseguridad durante el último año. Identificar las omisiones de las entidades y autoridades para prevenir y resolver la crisis carcelaria y la alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país. Esto mientras en horas de la mañana, hace poquito, muy poco, veíamos en los noticieros también que se volvía a registrar la presencia en cambio de personas privadas de libertad, entre comillas, tomando aire en los techos de la penitenciaria. Sí, ahora ya ese es el aeródromo. Están arriba, están con en los sábanas, techos dando vueltas. Paz, no queremos violencia, pero bueno. Es parte de la jornada que se registró el fin de semana. Hoy, hace pocos minutos, veía también otra publicación que están otra vez en los techos, que están simplemente dando vueltas, verondeando, no sé, pero la cuestión es que se permanecen todavía. Entonces, quiere decir que no tenemos el control. A eso iba, porque sí, decimos en reiteradas ocasiones. Ayer escuchábamos una rueda de prensa, en realidad bastante cortita, más parecía un video para redes sociales de 3 minutos. Si lo podemos revisar, a la ministra de Gobierno y a la ministra y a la señora Tanya Varela hablando respecto al tema. Y escuchaba también ahora que venía Boris, pues estaba escuchando la entrevista que usted tenía con la asambleísta Cabezas, y ella hacía pues la diferenciación. No sé qué tanto compagine su percepción con la de usted, que tiene también mucho recorrido en este camino de la vida. Me dijo viejo. Pero el Ministerio de Gobierno actualmente fue prácticamente fusionado, ¿no? Claro. La solución será entonces diferenciar estos segmentos y responsabilidades, y que por un lado se encarguen de la seguridad y por otro lado de los aspectos políticos. ¿Esa sería la solución? A ver, pongámoslo en contexto. Antes de ponerla a la ministra y a la general. Primero, el Ministerio de Gobierno fue uno. Durante más de 40, regresamos a la República y siempre se mantuvo el Ministerio de Gobierno. Que de ahí viene la observación muy particular del gobierno de Correa en dividir las tareas. Entonces, dividieron Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior. Ahí se dividieron, pero inclusive cuando comenzó el señor Correa en su primer periodo, existía el Ministerio de Gobierno, no habían dividido las tareas. Y es una forma de verlo, ¿no? No es que sea la más óptima, sino que hay que tener también un ministro de Gobierno que sea, porque el ministerio más difícil de todos es el Ministerio de Gobierno. Se llame del Interior ahora, como usted quiera llamarlo, porque es el individuo que es la conexión directa. Tiene que ser muy cercano al presidente para mantener el orden policial, la seguridad interna, la seguridad externa, inteligencia de la policía y la política al mismo tiempo. Ese es el ministerio más jodido de todos. Pero escuchemos lo que dijo la doctora Vela. Fue un video de 3 minutos. Que realmente ni me espantó ni me dejó tranquilo. Solamente es un discurso muy bonito, muy académico, porque ella es muy académica. Inclusive la vi en un programa de Coavisa, lo dije al entrar, creo que se llama Políticamente Correcto. Y en lugar de haberle devuelto las respuestas al entrevistador, le corregía cómo debía decirlo. O sea, ella se volvió tan académica de que estaba corrigiendo la pregunta del entrevistador, pero nunca respondió lo que le preguntaron. Así es. Escuchemos lo que puso ayer, creo que esto fue ayer a la 1:00 p.m. se anunció una rueda de prensa que terminó luego de 3 minutos, ¿no? Buenas tardes. El Gobierno Nacional informa que al momento los centros de privación de libertad se encuentran bajo el control de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Es la primera vez desde el 2019, cuando ocurrió la primera crisis carcelaria, que las dos instituciones trabajan de manera conjunta, actuando sobre la base del estado de excepción decretado por el presidente de la República el 29 de septiembre pasado.
Para todos es conocido que esta situación es producto de las disputas territoriales y de liderazgo entre las organizaciones narcodelictivas que operan dentro de las prisiones. El gobierno del presidente Guillermo Lasso no tolerará que el crimen organizado transnacional controle las cárceles y las calles del país. Vamos a utilizar todas las opciones que nos da la ley para enfrentar a las organizaciones criminales en esta lucha. Requerimos, adicionalmente, la intervención decidida del sistema de justicia para la aplicación de la ley, que se investigue y sancione a todos los responsables de la masacre ocurrida en la penitenciaría del Litoral. Para ello, la Policía Nacional entregará toda la información a los fiscales para que se inicien los procesos penales en contra de los autores de estos terribles y lamentables hechos. El Gobierno Nacional seguirá adoptando las medidas necesarias para corregir la situación en los centros. Ok, ahí está. Fueron parte de las declaraciones, Boris. Luego la general Tanya Varela hace referencia a los objetos que se decomisaron, que a propósito de la jornada bastante activa que hubo el día sábado, otros tiroteos, otros conflictos, otra vez incursionaron militares y policía, un trabajo mancomunado, y sí, luego la general Tanya Varela hizo pues la réplica de qué es lo que habían encontrado al interior. Sin embargo, son discursos bastante elaborados, diplomáticos, pero no nos da una solución. Al menos a mí esa rueda de prensa no me dijo nada. Y si tenemos el control, que es lo que tanto buscan proliferar las autoridades, pues no lo vemos. Hoy mismo siguen los presos en el techo, caminando por el techo como si no pasara nada.